días. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en esta mañana compartiendo y queremos darle la bienvenida en esta mañana a unos hermanas que vienen de Bogotá, de la iglesia Unicentro, la hermana Elsie Mesa y Verónica Arroyo. ¿Dónde están? Bienvenida. Vienen allá de parte del hermano Joaquín, del pastor Joaquín. Sí, mi hermanito. Bueno, bendiciones. Bienvenida a nuestro medio. Queremos seguir recordándoles lo que vamos a tener el día 18 de diciembre, que es la celebración de Navidad. Vamos a tener la celebración de Navidad, una celebración unida, ese 18 de diciembre, y queremos para ese día tener un tiempo especial. Los que van a dirigir la alabanza van a ser los niños del semillero. Vamos a tener alguna participación de los niños de las diferentes clases. Vamos a tener la participación de los cantores de Asaf ese día. ¿Cómo se llama la cantata? Luz eterna. Luz eterna, la cantata que vamos a tener con los cantores de Asaf. Entonces vamos a tener un tiempo muy especial y para eso hay unas personas encargadas que probablemente se van a poner en contacto con nosotros para el tema de los refrigerios, el tema de algún tipo de bebida o pasabocas. Lo que no queremos es que nos concentremos tanto en los detalles que vamos a traer ese día para colaborar, sino que nos concentremos en la celebración. Entonces, traer algo sencillo, un mecatico o algo, y compartir. Entonces, pero va a haber unas personas. Natalia va a estar al frente de la logística, González, de allá de Río Mar, van a estar allá al frente en esa parte, y vamos a tener también, vamos a ofrecer unos tamales o unos pasteles, más bien. Entonces, estamos ahí y para eso no vamos a cobrar, para esos pasteles no vamos a cobrar, sino que queremos apelar, como recientemente hemos hecho, a unas ofrendas voluntarias, las cuales usted puede tomar un sobrecito y decir allí, para el evento de Navidad o para los pasteles, en el sobre, y lo deposita allí, o si hace una transferencia y le manda allá a mí el pantallazo, le dice que es para ese fin. Entonces, estamos pensando hacer alrededor de 150 pasteles y hallacas, unos para niños y otros para adultos. El 18 de diciembre también queremos que nos dispongamos, porque tendremos, además de la parte de los especiales, tendremos la enseñanza de la palabra de Dios. Va a ser un tiempo muy especial. Va a haber una plantilla que se va a mandar donde debemos inscribirnos previamente. Eso con el fin de saber realmente cuántos pasteles necesitamos tener. Entonces necesitamos hacer esa plantilla porque sabemos que a veces ya para esa fecha hay algunas personas que de pronto tienen planes de salir de la ciudad. Entonces es mejor, para no hacer unos gastos innecesarios, entonces, y no nos toque como una vez que hicimos algo acá, que ya al final nos tocó salir a buscar pollo para poder completar a lo que faltaba. Entonces, esa no es la idea. Entonces queremos ir más o menos, estar ahí al punto para esa actividad del día 18 de diciembre. Continuamos pensando en Israel, pensando en el capítulo 32, 33 y 34 del libro de Éxodo. El libro de Éxodo significa salida y también está relacionado con la palabra redención, con la redención. Y el capítulo 34, nos faltó algunos versículos,
la semana pasada y vamos a mirar en el capítulo 34, versículos 10 al 17. Pero antes de eso, vamos a orar. Señor, aquí estamos en esta mañana con el anhelo de escuchar tu palabra y con la disposición de atesorarla en nuestro corazón. Señor, acabamos de cantar que te deseamos a ti más que el oro, más que la plata. Tú eres nuestro deseo más profundo, pero también no solamente es en el aspecto sentimental, sino en el aspecto de nuestra voluntad en comprometernos contigo. Ayúdanos en esta mañana a recibir tu palabra como lo que es, palabra que viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Los estudiosos dicen que estamos viviendo en una época donde la gente le teme mucho a los compromisos. O sea, la gente quiere muchos beneficios, pero cuando llega el punto de los compromisos, ahí se frena. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren tener el beneficio de tener una pareja, pero no quieren comprometerse en un matrimonio, no quieren comprometerse en que hay que firmar un acta, no quieren comprometerse en que hay que establecer un pacto con esa persona, sino que quieren probar y quieren los beneficios del matrimonio, pero no quieren comprometerse a permanecer juntos con esa persona por toda una vida. Hay muchos creyentes también que quieren la bendición de pertenecer a una congregación, pero no quieren que la congregación se meta en su vida. O sea, yo me congrego, yo voy, pero cuando me hablan de compromiso, bueno, vamos a ver aspectos de tu vida que necesitamos ayudarte a crecer en el carácter, entonces la persona ahí retrocede, se escabulla. ¿Se acuerdan ustedes que Jesucristo a mucha gente le habló unas palabras en el capítulo 6 de San Juan, y los discípulos que estaban allí dijeron: esa palabra es muy, muy dura? Y a partir de ese momento muchas personas lo dejaron, no dijeron: no, eso es muy duro, no le siguieron. Y entonces Jesús le dijo a los 12: ¿acaso queréis hijos también vosotros? O sea, esta es la oportunidad, aprovechen, porque de pronto no se les va a presentar otra oportunidad más adelante. O sea, aprovechen ahora y eso se llama compromiso, llamarlo a un compromiso. Entonces, vamos a hablar hoy de compromisos. Y Dios estableció para el pueblo de Israel algunas leyes que lo iban a proteger, porque es que el pueblo de Israel quería todas las bendiciones de Dios, pero no quería que Dios moldeara su carácter y su conducta. O sea, Señor, tú prometiste la tierra prometida. Bueno, listo, la tierra prometida, pero yo soy santo, yo soy un Dios fiel, yo soy un Dios misericordioso, pero yo soy un Dios santo y yo quiero que ustedes sean santos. Entonces ahí venía el problema, ahí venía la dificultad. Entonces, vamos a leer capítulo 34, versículos 10 al 17 para ir entrando en materia. ¿Alguien por favor nos ayuda? Éxodo 34 del 10 al 17. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al geteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar,
para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Gracias, Marlis. Entonces, esta es una declaración de un pacto. Aquí Dios está estableciendo un pacto. ¿Se acuerdan que Dios había dicho a Moisés: Moisés, yo voy contigo y mi presencia te va a dar descanso, pero a este pueblo lo que yo le prometí, yo se lo doy. La tierra yo se la cumplo mi palabra, pero yo no voy con ellos porque en el camino como son tan cabezones, tan cabezaduras, o sea, en el medio del camino me hacen coger rabia, esa es la palabra, los extermino y va a haber un problema tremendo. Entonces Moisés dijo: no, momentico, Señor, o sea, ¿de qué nos sirve a nosotros tener la tierra si tú no vas con nosotros? Entonces hay un diálogo, ¿se acuerdan? El diálogo de Moisés con Dios para llegar a que Dios apela a la misericordia, a la fidelidad de Dios. Señores, que ese es tu pueblo, ¿qué dirán las otras naciones? Que tú los sacaste allá con mano fuerte para que mueran en el desierto. Señor, eso no es posible, Señor. Y intercede por Israel. Entonces Dios, ante la intercesión, dice: bueno, está bien, yo voy con ellos, pero tengo que establecer un pacto con ellos. Tengo que tener la seguridad de que realmente ellos van a cumplir la parte de ellos. O sea, yo cumplo mi parte, mi presencia irá con ustedes y la tierra que yo les prometí se la daré. Y a los jebuseos, a los amorreos, cananeos, heteos, a todas esas personas yo los he hecho delante de ti. O sea, mejor dicho, Dios iba abriendo el camino, iba a cumplir su palabra al pie de la letra. Pero guárdate, o sea, de hacer alianza. Entonces, aquí viene la parte que es la parte difícil para un pueblo como Israel, que quería todas las bendiciones de Dios, pero que no quería que Dios moldeara su carácter y su conducta. Y ustedes se acuerdan que todo esto viene a raíz de el becerro de oro. No hay una mejor oportunidad para uno aprender, y es aprender a veces de los errores que uno comete. El pueblo de Israel cometió un error, un pecado de adorar a un becerro de oro. Entonces Dios, a través de estos capítulos 32, 33 y 34, Dios aprovecha para darle unas lecciones puntuales al pueblo de Israel. Entonces no deja pasar el hecho como algo: bueno, sí se equivocaron, me fallaron, sino que Dios, hay un proceso de enseñanza, pedagogía, o sea, disciplina. La pedagogía muchas veces se aprende en el proceso de las realidades que uno está viviendo. Las pruebas, a veces uno las pruebas las ve como algo que no se las merece, pero las pruebas a veces son unos procesos que Dios permite para ayudarlo, para corregirlo en algunas áreas de la vida de uno. Y es el momento en que uno está más sensible y abierto para hacer los cambios, cuando está en medio de las dificultades. Porque cuando todo está bien, cuando todas las cosas andan bien, entonces no están bien, entonces no vemos la oportunidad y la necesidad de hacer ajustes en nuestra vida. Al comienzo del capítulo 34 ustedes recordarán también que Moisés toma consigo 2 tablas nuevas. O sea, Dios le dice
prepare 2 tablas nuevas, toma 2 tablas nuevas y Dios le da la instrucción de que suba a la montaña porque Dios va a reafirmar su pacto. Eso lo dice allá en el versículo 10. Y contestó él: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. O sea, Dios va a hacer una cosa tremenda con el pueblo de Israel, pero yo tengo que hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Delante de este pueblo hay que hacer un pacto, porque va Dios a reafirmar ese pacto. Ustedes se acordarán también que las primeras 2 tablas de piedra, en un ataque de ira por causa del becerro de oro, bendito becerro de oro, o sea, quebró Moisés esas tablas, una respuesta a cómo también habían violado esos 10 mandamientos que Dios había escrito, que eran, Moisés solamente llevó las tablas y Dios escribió allí. Entonces, del capítulo 34, versículos 10 al 38, hay una lista selecta de leyes, pero en los versículos del 10 al 38 hay algo que, como una extraña interrupción en la historia. Algunos dicen que es como un interludio aburrido en medio de un drama de la narrativa. Viene todo ese drama del becerro de oro, de lo que pasó, de lo que Dios decidió hacer, de la intervención de Moisés, y en esa narrativa hay como un interludio, y ese interludio en el cual Dios quiere poner como que las cosas en su punto. O sea, uno diría, bueno, la narrativa es como esas historias que vienen, uno está leyendo un libro y bien interesante, pero de pronto hay una sección que es más bien como de instrucción, como de recomendaciones, que a veces uno no quisiera prestarle atención, pero que son importantes en la narrativa. Entonces la narrativa del capítulo 32, 33 y 34 tiene sentido incluir esa parte que tiene que ver con leyes que Dios quiere para establecer y proteger a su pueblo. A veces, estaba pensando en estos días también, en esta época, los estudiantes. Los estudiantes durante todo el año quieren estar faroleando de un lado para el otro, o sea, vacilando por aquí, vacilando por allá, esta ocasión, pero cuando llega ya el cuarto periodo, entonces empiezan a correr y a estar apurados y a buscar por aquí que hay que hablar con el profesor, que hay que llevar al profesor allá el ponquecito, que hay que llevarle esto, el regalito y toda cuestión, para que le dé la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta oportunidad al muchacho, porque el muchacho es bueno. Entonces, pero no sé, y a veces tienen que llamar a los profesores, tienen que llamar a los muchachos con los padres para que firmen un acta de compromiso. O sea, tienen que firmar un acta de compromiso. O sea, de bueno, esto es serio. O sea, eso no estamos jugando. El profesor no está perdiendo el tiempo. Entonces necesitamos que el estudiante tenga compromiso. Eso es lo que Dios está haciendo aquí con el pueblo. Mire, allá está la tierra prometida, la leche tierra que fluye leche y miel y toda la cuestión, pero miren, ustedes me desobedecieron. Ustedes hicieron lo que yo no les mandé allá en el capítulo 20, cuando les hablé de los 10 mandamientos. Entonces, ¿en qué consistía básicamente estas leyes, esta provisión de leyes? En estos versículos se resume prácticamente lo que se ha descrito en los capítulos 20 al 24, que es parte de la solución al problema de la presencia de Dios. ¿Cómo puede un Dios santo vivir en medio de un pueblo pecador? Yo lo puse así sencillo. ¿Cómo puede Dios vivir en medio de su pueblo? Y aquí una respuesta posible a la luz de ese pasaje
es que el pacto moldea la identidad del pueblo. Y por eso Dios le da leyes. Recuerden que dije eso. Si no hay leyes, y las leyes sirven para proteger, o sea, lo que Dios quería hacer con el pueblo era protegerlo. Sí, yo le doy la tierra que fluye leche y miel, pero quiero darle unas leyes bien puntuales y claras, porque si no, de nada le va a servir la tierra prometida. Y de hecho fue lo que pasó en gran manera. Ellos llegaron a la tierra prometida y la contaminaron. ¿Por qué la contaminaron? Porque no tuvieron en cuenta las leyes de Dios. Avancemos. Entonces, Dios en el capítulo 34, versículo 10, le recuerda primero que ese es su pueblo. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo y va a hacer maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Cosa tremenda es la que yo haré contigo. O sea, un tremendo compromiso. Mira, Israel, a pesar de lo que tú eres, a pesar de que tú has fallado, yo haré cosas tremendas contigo. Cosas que no he hecho en ninguna nación alguna. O sea, habla de ese pueblo único. Y Dios escogió a Israel no porque fuera los mejores, sino que Dios lo amó a Israel, lo escogió. Y eso se trata no del pueblo, sino se trata de Dios, la escogencia de Dios. Ahora, haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. Eso es tremendo, o sea, que Dios le diga a un pueblo, mira, yo voy a hacer contigo cosas maravillosas que en ningún pueblo se han hecho. O sea, van a quedar maravillados de las obras que yo hago, porque yo te he escogido. Ahora, cada cultura tiene sus historias que moldean su identidad, pero ninguno puede compararse con la historia de la salvación de Dios. ¿Cómo salvó Dios al pueblo de Israel? Estaban en Egipto en una servidumbre total. Estaban prácticamente viviendo para trabajar. Y además de eso, el faraón ya quería eliminar a los niños varones para que no se desarrollaran. Entonces vivían en una situación bastante difícil y Dios intervino. Dios intervino de tal manera que los liberó poderosamente. Ya eso es un indicio de las maravillas de Dios. ¿Cuál es esa maravilla? Que Dios lo saca demostrándole al faraón a través de 10 plagas su poder, que Dios es suficiente y superior a los dioses de Egipto. Y no solamente eso, sino que cruza por el Mar Rojo, el ejército atrás, el mar allí abriéndose, y Dios va con ellos, abre el Mar Rojo y va destruye a los egipcios. Eso se llama maravilla, eso se llama poder de Dios. Eso es lo que Dios hizo con esa nación de Israel, que no puede compararse con ningún otro hecho histórico. La salvación, lo que Dios ha hecho con nosotros, la salvación. Nos ha salvado a nosotros a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados. Nos ha dado vida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Nosotros hemos sido liberados del poder del pecado, del poder de la muerte, por la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, la historia de la salvación de Israel, la historia de la salvación nuestra, es una incomparable, porque por lo general de la historia de los pueblos alrededor de Israel estaban basadas en lo que el pueblo era y el Dios que tenía, el ídolo que tenía y que tenía que ofrecerle cosas. Pero es incomparable en relación con el pueblo de Israel, porque Dios hizo una gran obra que lo sacó de Egipto. Ahora, Dios empieza a recordarle aquí leyes que protegen su identidad. Y una de esas leyes es que les prohíbe que se mezclen con las naciones alrededor.
¿Cuáles son? Enumera algunas, pero eran más. Enumera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo, al jebuseo. ¿Cuántas naciones hay? Por lo menos 7, ¿cierto? Las cuales describe el poder y la influencia que tenían esas naciones en esa tierra. Y Dios les dice a ellos, mire, yo les voy a dar la tierra prometida, yo voy con ustedes, pero ustedes no pueden entrar en acuerdos políticos con esas otras naciones. Guárdense de hacer alianza con los moradores de la tierra donde van a entrar. O sea, ningún tipo de alianza política, ningún tipo de alianza económica. ¿Para qué? Para que no sean ¿qué? Tropezadero en medio de ti. Porque si ustedes entran en acuerdos políticos con esas naciones, o en acuerdos económicos, o en acuerdos culturales, eso va a ser un tropezadero para ustedes. Porque ellos tienen una identidad completamente diferente a la identidad que ustedes tienen. Entonces, el primer desafío que les plantea Dios es unirse, no unirse en acuerdos políticos con esas naciones. Tampoco el versículo 13 al 15 dice, en cuanto a la parte religiosa, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te ha de inclinar a ninguno otro Dios, pues Jehová Dios, Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces miren, Dios está haciendo claridad, está haciendo puntualizando. Ustedes no deben unirse en prácticas religiosas con otras naciones. Ustedes, y va más allá, o sea, Dios no lo deja ahí solamente en esa parte religiosa, sino que, bueno, en el versículo 15 hace algo descriptivo. No harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y le invitarán y comerás de sus sacrificios. O sea, si ustedes se unen en esas prácticas religiosas con otras naciones, eso va a afectar su fe y su confianza en mí. Se van a contaminar con esas naciones, porque empezarán a ofrecer sacrificios a sus dioses, ellos los van a invitar y comerán de sus sacrificios. Recuerden que el paganismo, en la época del pueblo de Israel y en los tiempos del Nuevo Testamento, la idolatría iba asociada mucho a comidas, o sea, banquetes y cosas en las cuales se veneraba al dios, al ídolo, y la persona era invitada y era para que participara, lo que pasaba en Corinto. O sea, que eran invitados los hermanos allá para que participaran, y algunos comían y participaban como para no entrar en choque con los amigos. Entonces no entro en choque con los amigos, entonces, pero Dios le está diciendo, miren, ustedes no se unan en prácticas religiosas con otras naciones, pero va más allá. Ustedes, en el versículo 16, no deben unirse en relaciones maritales con otras naciones, o tomando de sus hijas para tus hijas y fornicando tus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 6 más adelante, que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, y lo resume la siguiente, miren, categóricamente. En resumen, no tengas ídolos, porque los ídolos te pueden llevar a que tengas acuerdos políticos, culturales y económicos, te pueden llevar a el aspecto religioso, y te pueden llevar también a unas relaciones maritales de tus hijos con tus hijas, y van a perder el sentido de identidad. Cuando se pierde el sentido de identidad, va a haber toda una mezcla de todas las cosas, y se pierde realmente lo que quería Dios. Y una de las características que Dios menciona allí del carácter de Dios, ¿cuál es? Según el versículo 14. A ver si ustedes lo han observado allí. Es celoso. Celoso.
Exactamente, Dios es celoso, y lo repito, cuyo nombre es celoso. Dios celoso es. En ese sentido, Dios quiere que nosotros le rindamos toda la gloria y todo el honor solamente a Él. Nosotros los seres humanos somos frágiles y fácilmente podemos caer en la idolatría. Y cuando uno cae en la idolatría no es un proceso que uno dice, hoy soy creyente, mañana soy idólatra. No, ese es un proceso gradual, lento, en el cual me voy caminando y cuando vengo a ver, como a veces cuando uno va por esos caminos, a veces en La Guajira, uno se mete, cree que es uno muy sabio y uno dice, hay tantos caminitos. No, yo pasé hace 2 años por aquí y se mete en esos caminitos por aquí y se mete, y cuando vino a ver estaba perdido tremendamente. O sea, ¿por qué? Porque exceso de confianza. Entonces, exactamente, entonces Dios le dice, no te hagas ídolo, versículo 17, no te harás dioses de fundición. O sea, le recuerdo otra vez el becerro de oro. No volverá otra vez a fabricar un becerro de oro. El centro de este llamado es que Israel debía ser un pueblo apartado y distinto. No adores a otros dioses, porque el Señor es celoso. Su nombre es Dios celoso. Cuando uno habla de la palabra celos, uno tiene que ir y pensar que a veces solamente piensa que eso tiene connotaciones negativas nada más. Pero recuerda que Dios en los mandamientos, en el capítulo 20, le dijo Dios que no se hicieran imágenes, que no adoraran ídolos, y que Dios iba a reaccionar celosamente, porque eso se llamaba adulterio espiritual. Al dedicarse a adorar a los otros ídolos, estaban inmediatamente adulterando espiritualmente. Y Dios es celoso por los afectos y compromisos de su pueblo. Yo quisiera que leyéramos estos versículos nada más, para que veamos que ese concepto de que Dios es celoso no es un concepto solamente del Éxodo, sino que vamos a pedir a algunos voluntarios, y aquí hay unos muchachos que tienen una buena voz, entonces nos van a ayudar. Zacarías, ahí está, 8, 2, 3. Joel, el Salmo 79, Sofonías, Nahum. Entonces hay una mezcla de profetas mayores, profetas menores y el salmista. Entonces, alguien por favor, Zacarías 8, 2 y 3. Uno por uno. Javier, parece que está. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Se lee a Sión con su gran celo, y con gran ira la cegué. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Hasta ahí. Hasta ahí, o sea, ahí Dios le dice que Dios celó a Israel, ¿cierto? Celó. Vamos a ver Joel 2:18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Joel 2:18. Ok, Dios perdonará. De pronto hay un solícito, perdonará a su pueblo. Salmo 79:5. ¿Sí? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estará arreglado por siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Exactamente.
Sofonías 3:8, acá Edgar. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para reclamar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Exactamente, porque Dios es celoso, va a hacer un juicio. Nahum. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo con sus enemigos. Ok, Isaías 63:15. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. Exactamente, o sea, entonces estos versículos muestran que Dios es celoso por los afectos y compromisos de su pueblo. O sea, Dios quiere que su pueblo le rinda a Él solamente la adoración. Roy. El celo de Dios no tiene nada que ver con el celo humano. El celo humano engendra desconfianza. La persona que, por ejemplo, es celosa de su novia, de su esposa, engendra que no tiene confianza en la novia o en la esposa. El celo de Dios es un celo protector. Y nosotros podemos tener algo de ese celo de Dios. Cuando yo digo yo soy celoso de mi familia, es porque yo estoy cuidando a mi familia. Ese es el celo de Dios. Ok, ese es, porque es que, gracias Robert, porque es que el concepto a veces lo vemos solamente como algo malo, el celo, en la manera en como Roberto lo expresa, y es cierto, o sea, que vemos los celos como algo malo, pero hay algo que tiene que ver, normalmente vemos los celos como algo malo y muchas veces lo son, pero no siempre. Por ejemplo, el celo de Dios no es un celo malo, es un celo de protección. O sea, establece unas leyes para beneficiar al pueblo, porque Dios puso su corazón y amó. A través de la Biblia uno encuentra: con amor eterno te he amado y he prolongado sobre ti mi misericordia. Entonces yo te establezco unas reglas, unas leyes para protegerte, para que me amas. Recuerden que el primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios, y no solamente amar a Dios con palabras, con sentimientos, sino con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Amar a Dios. También puede estar asociado precisamente a los atributos de Él como santo, porque si nosotros miramos también las conductas, los comportamientos de las otras naciones, el sacrificio de niños, el tema de la violencia, el tema de la fornicación, la inmoralidad, entonces un Dios que es santo, que no puede convivir con eso, creo que el celo también está asociado precisamente a eso, porque hay una carga de injusticia en ese comportamiento. Yo decía, no, si ustedes son escogidos no pueden vivir en esa, conforme a esa opción. Entre esas, gracias Tao, entre esas naciones había una de esas naciones que adoraba a un dios que se llamaba Moloch, y esa estatua de Moloch la ponían a hervir, a arder a pleno, y le ponían niños allá como sacrificio, y a los niños se quemaban allí vivos. Al Dios hablarle, o sea, el celo de Dios lo consume. O sea, el celo de Dios es, o sea, yo no quiero exponerlos a ustedes a que amen o y sirvan a otros dioses, porque ustedes son una nación especial que yo escogí. Porque en la medida en que ustedes se apartan de mí, ¿se acuerdan lo que dijo Dios a Jeremías? Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen, ídolos, y ponen la confianza en esos ídolos que los van a desviar de los propósitos de Dios. Sí, redondeando un poco eso, uno no va, ese panorama, por ejemplo, de que Dios les diga, bueno, tienen licencia para que hoy me hagan culto a mí y mañana le rindan culto al sol por los cultivos.
O sea, nosotros sabemos que Dios no va a negociar ese tipo de cosas que parecieran mínimas, pero ponen el enfoque y la confianza en otra cosa. O sea, Dios no... Exactamente, o sea, a eso es lo que se llama el sincretismo, que es lo común, lo que era común en esa época. O sea, sí adoro a Dios, pero también, otras opciones. exactamente, como una señora en Pereira. Nosotros cometimos un error cuando estuvimos estudiando, lo confieso. Nosotros estábamos haciendo un curso de sectas. Entonces un profesor, Einar Mina, de por allá de el Chocó, él nos dijo un trabajo, parte del trabajo era que hiciéramos una investigación de una religión y hiciéramos el trabajo, investigáramos y le presentáramos a él ese trabajo, y esa era la calificación para el semestre de esa materia que se llamaba religiones y sectas. Un amigo y yo, o sea, como atrevidos, nos fuimos a Pereira porque allá había una iglesia satanista. O sea, y entonces fuimos, hicimos unas averiguaciones, pero eso no es todo el mundo el que en esa época podía entrar allá y toda cuestión allá. Entonces, porque había que estar rendiendo un informe de cómo íbamos en el trabajo, nosotros dijimos, no, nosotros estuvimos así, lo dimos como muy folclórico, estuvimos allá investigando en la iglesia satanista. ¿Qué hacen ustedes allá? Pusieron el grito con toda razón. O sea, cuando eso podíamos haberlo investigado en libros. O sea, hay una biblioteca que tenía el seminario y que tenía otra cosa allá. Ponerse uno en riesgo. A un campo práctico. Exactamente, o sea, pero un riesgo tremendo. O sea, entonces uno a veces le llama a la curiosidad, porque a veces hay personas que ven eso, que el satanismo, como una opción. Hay personas que dicen, vea, yo quiero estar bien con los dos. Yo le prendo una vela a Dios y le prendo una vela al diablo. Ya, me sale por la derecha o me sale por la izquierda, pero voy bien. Entonces, esa tendencia humana, la tendencia de paulatinamente alejarnos de Dios y poner nuestro corazón en cosas que son contrariamente a Dios. Dios es un Dios celoso. Y por eso es que establece sus leyes. Si no, Dios hubiera dicho al pueblo de Israel, mire, vayan que yo voy con ustedes y hagan lo que quieran. Al fin y al cabo ustedes son cabezaduras. Al fin y al cabo, por muchas leyes que yo les pongo, ustedes van a desobedecer. Pero Dios no les dijo así. O sea, Dios dijo, o sea, miren, yo les he prometido y lo que les he prometido se lo cumplo. Pero absténganse de esto y de esto. Porque estaba queriendo proteger a su pueblo. Ese es el celo de Dios. ¿Ustedes se acuerdan que Jesucristo llegó al templo en una ocasión y encontró que el templo se había convertido en un negocio? Los cambistas allí tenían, o sea, las personas traían como si fuese, por ejemplo, no, que yo traigo dólares, entonces para poder comprar algo para sacrificio tengo que cambiar esos dólares a pesos, y entonces eso lo convirtieron en un negocio, pero robo total. O sea, la persona que necesitaba comprar 2 palomitas para ofrecer un sacrificio a Dios, entonces en el cambio ahí lo tumbaban, y eso se volvió todo un negocio. O sea, lo que inicialmente era como una alternativa para poder ayudar a la gente, se volvió un negocio, se convirtió en un negocio tremendo, que ha pasado hoy en día también, muchas veces, que la fe se ha convertido en un negocio. Hermanos, perdonen lo que voy a decir, pero esa cuestión de lo que querían en estos días, ponerle impuesto a la iglesia, eso no es mentira. Es que hay iglesias que tienen unos negocios que no tienen que ver nada que ver con la fe. Entonces, que eso es lo que han estado persiguiendo y eso es real. Entonces no nos podemos esconder y decir no, o sea, eso es una realidad de que a veces se esconde a través de la fe unos negocios. Exactamente, hay una serie de negocios que dan una rentabilidad tremenda. Iglesias que tienen inmobiliarias,
amita de casa y toda cuestión. O sea, entonces, Dios es un Dios celoso. O sea, Dios es un Dios que para Él es que nosotros lo amemos de todo nuestro corazón. ¿Ah? Tomaron el artículo, así es. Sí. Entonces, Intereses. Dios es el Señor y el Señor es un Dios celoso. En la Biblia, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, la palabra que se utiliza para que sepan que yo soy el Señor se repite por lo menos 70 veces. Y esa es una frase clave. O sea, yo soy Dios poderoso. Y en el libro, uno cuando lee el libro de Ezequiel, ojalá usted se lea el libro de Ezequiel, pareciera que Ezequiel está tomando el libro de Éxodo como un material para instruir al pueblo de Israel nuevamente acerca de lo que pasó con el Éxodo. Entonces, el Señor es un Dios celoso y es un Dios que quiere que su pueblo sea protegido de todas las maldades alrededor. Usted se puede imaginar la presencia del amorreo, el cananeo y todas estas naciones con esta advertencia. Sin embargo, con esta advertencia, usted lee la historia en los reyes, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónica y segunda de Crónica. ¿Cuál fue el gran problema de Israel? Ese mismo, la idolatría. Los reyes haciendo alianza con otros reyes, casándose con otras. O sea, y eso se fue. ¿Se acuerdan en el libro de Nehemías? Que Nehemías le tocó arrancarle hasta los pelos a unas personas allí porque habían hecho contrario a lo que Dios había dicho. Mis amados hermanos, nosotros los seres humanos somos muy susceptibles al mal. O sea, es que el pecado de Adán nos ha afectado a nosotros tremendamente. Tremendamente. O sea, el pecado de Adán, por un pecado, por un hombre entró el pecado al mundo. Y se ha pasado a toda la raza humana. O sea, pero Dios ha levantado una simiente nueva, Cristo Jesús. Y Dios, a través de Jesucristo, nos presenta de que Él es un Dios celoso. Él a esos campistas, a esos mercaderes, cogió un látigo y les dio látigo y volteó la mesa y toda la cuestión allá. Y dijo, mi casa de oración será llamada. Dios es un Dios celoso. Dios nos da leyes. A veces cuando nosotros pensamos en las leyes, pensamos inmediatamente en que son algo malo. Lo que pasa es que a veces nosotros las leyes a veces se han creado leyes para beneficiar a uno y dañar a otros. Pero la ley como tal, y sobre todo la ley de Dios, tiene una finalidad, es la de protegernos. Cuando usted establece ciertas leyes en la casa, el padre de familia establece ciertas leyes y reglas, lo hace con el fin de proteger a la familia. Las leyes de tránsito es una protección. O sea, y sin embargo, miren que hay las leyes de tránsito y cuando violamos las leyes de tránsito nos enfrentamos a una serie de dificultades. Es comparente. No solamente comparando, sino los accidentes que se ocasionan. A ver, allá, vamos a primero Diana, luego Eugenio y luego Álvaro. Dios nos ha dado leyes, pero a nosotros sus hijos nos ha dado la provisión del poder del Espíritu Santo para cumplir esas leyes. Así que no debería ser tan difícil que nosotros cumplamos. Por la simiente que hay en nosotros, la capacidad y la provisión que Dios ha hecho para poder enfrentar el pecado. La relación que Dios quiere tener con nosotros, como padres de familia, con nuestros hijos. Nosotros somos celosos de nuestros hijos, cuidamos a nuestros hijos y hacemos lo que fuera posible defendernos a corta de nuestra vida, su integridad. Pues las leyes de Dios se derivan de eso, porque Dios nos mira a nosotros como sus hijos mimados, y Él nos defiende tal como nos defiende.
tal como refiriera, yo había visto un video de una gallina que se va contra una águila y defiende a sus pollitos. No le importa el riesgo, no le importa su vida. Y ese es el seno, de ahí se derivan los 10 mandamientos de Dios. Amarás a tu Dios, que será el Señor valores amar a Dios, porque Dios quiere que nosotros fortalezcamos esa fuerte adhesión hacia Él, ese amor hacia Él, así como Él lo tiene hacia nosotros. Y el mayor anhelo de Dios, Él ahorita está por fuera, trabajando, pero su mayor anhelo es regresar a la casa. O sea, que su morar dentro de su pueblo. Entonces, es un celo protector, celo para bien. O sea, la connotación es de protegernos a nosotros. Álvaro. Volviendo al comienzo, o sea, al éxodo de la creación, debemos tener en cuenta que Dios hizo todo el universo, la vida, pero acordemos los pasos que se dieron. Por último, crear al hombre para que fuese el administrador. Pero el hombre ya sabemos que sucumbió al pecado, entonces no, hasta la presente vemos el desorden que hay en cuanto a la naturaleza. El hombre no fue celoso y fue a la naturaleza. Es un paralelo que, así como fueron estipuladas, creadas las leyes universales de la creación, primero y después el hombre, tenía que haber un equilibrio constantemente. El hombre no fue celoso en un principio, Gracias, Álvaro. Entonces, para concluir y aplicar, Dios estableció un pacto con el pueblo de Israel y ese pueblo estaba basado en moldear su identidad. El pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel era para moldear su identidad y alejarlo del sincretismo religioso. Pero yo me ponía a pensar en nosotros, en qué manera el pacto que Dios ha dado, el nuevo pacto que tenemos ahora en la sangre de Jesucristo, nos moldea nuestra identidad de que somos hijos de Dios, de que somos el pueblo de Dios. Eso debe ayudarnos a alejarnos del sincretismo religioso, del sincretismo que dice que todo vale. No, es que Dios, esa es otra presentación de Dios, pero eso es Dios. No, o sea, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pacto que Dios ha hecho con nosotros a través del sacrificio de Jesucristo, es para moldear nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa, para el real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. O sea, Dios esperaba que el pacto moldeara la identidad del pueblo, pero a través de la historia vimos que no. Segunda conclusión, relación con los pactos. ¿En qué sentido? Por medio de los pactos Dios nos da un doble sentido de seguridad. Ya mencionamos uno. Moldea nuestra identidad. Ya somos un pueblo especial. Y lo otro es que nos aleja. Eso debe llevarnos a ser celosos también de alejar. Si Dios nos ha dado unas instrucciones de no hacer esto para protegernos, entonces yo debo alejarme del sincretismo religioso. Y eso a través del pacto. Juan enseñó aquí algo de Josué también, donde después que enseñó al pueblo, luego le dijo, bueno, ahora sí vamos a firmar. Vamos a aquí estampar una firma. O sea, hay personas que sí quieren, no, vamos a hacer tal cosa, pero el momento de que vamos a firmar, no, es que después es que la letra menuda, que esto por aquí por allá, nada, lo que no quieren es compromiso, porque nosotros somos muy dados a veces a boquilla. Ah, no, sí, que esto por acá, bueno, yo doy esto por acá, yo doy lo otro, bueno, venga, vamos a firmar aquí cuánto es lo que va a comprometerse. Nada, pero a veces es puro sentimiento, pura emoción.
El Dios de la Biblia, el Dios nuestro, es un Dios que establece compromiso. Quiero aclarar a través de esa nota aclaratoria que... Siguiente. ¿O no aparece ahí? Aquí. Nota aclaratoria. La nota aclaratoria. El pacto mantiene nuestra identidad distintiva. Somos el pueblo de Dios. Dios cumple sus bondadosas promesas por medio de sus pactos. O sea, Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que le daría una tierra prometida. Por eso cuando hicieron el becerro de oro le dijo: Moisés, yo voy contigo, pero con este pueblo no voy, pero yo les cumplo lo que les prometí a Abraham, a Isaac. Dios es un Dios de pactos. Es un Dios que, porque el pacto nos da la seguridad de que Dios cumple. La sangre del nuevo pacto, de que Jesucristo cumplió, de que a través de la sangre de Jesucristo derramada, nuestros pecados han sido perdonados. Es el Dios que cumple lo que promete. Eso asegura el compromiso de Dios y también debe procurar en que haya un compromiso nuestro hacia Dios. O sea, si Dios cumple lo que promete, nosotros también debemos comprometernos con Dios. Si somos el pueblo de Dios, Él hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte de comprometernos con Él. Las promesas mantienen las relaciones fuertes cuando llegan los tiempos difíciles. Y voy a pensar en el matrimonio. O sea, los matrimonios necesitan promesas, necesitan compromisos para cuando lleguen los tiempos difíciles. Llegan los tiempos difíciles a veces y las personas, entonces, como no hay compromiso, entonces, chao pecado. Tú por aquí, cada uno por su lado. Y cada uno por su lado. O sea, entonces, el compromiso tiene que llevarnos, o sea, por ejemplo, en alguna ceremonia matrimonial se leen unos compromisos. Yo me comprometo con fulano de tal hasta que la muerte nos separe. Aún en enfermedad se lee uno que en pobreza o en riqueza, esos son compromisos que uno se lee, ¿cierto? O sea, entonces esos compromisos que ayudan cuando llegan los tiempos difíciles, que ya la mujer ya no está 90, 60, ¿cómo es? 60, 90, 60, ya, sino que ya esa numeración se les ha alterado. Entonces, es tiempo difícil, pero hay un compromiso pero cuando ya el hombre también ya empiezan a olvidarse de las cosas, ya empieza. Entonces, hicimos unos votos matrimoniales, un compromiso. Y esos compromisos son para cumplirlos. Eso tiene que ver también en relación con nuestros compromisos con Dios. En los tiempos difíciles que a veces vivimos en nuestra vida, Dios se ha comprometido a estar con nosotros. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Es un compromiso que no hizo hoy, que ha hecho desde la eternidad. Yo contigo estaré. Y ese compromiso nos debe llevar a nosotros también a responderle en compromiso a Dios. Con amor eterno Dios nos ama, nos sigue amando. La gran diferencia, mis amados hermanos, que hay en la vida de un ser que conoce a Dios y otro que no lo conoce, es que el que conoce a Dios sabe que aunque está en problemas y en dificultades, Dios está allí con él. Cuando pase por las aguas, cuando pase por el fuego, hay un compromiso de Dios. Yo contigo estaré. Y eso Dios lo cumple. Y Dios espera de parte nuestra también una respuesta de compromiso a Él.
yo lo dejo ahí como una pregunta, pero más bien debería ser como una afirmación. El pacto, los pactos de Dios son un regalo para nuestras vidas. Porque nos ama, nos protege. Algunos de ustedes decían, cuando uno ama al hijo o ama a los hijos, establece y los cuida. Y establece unos compromisos con ellos. ¿Por qué? Porque los ama. Si uno ve que hay un amigo de nuestro hijo que llega y que sale y que lo llama y eso por aquí y por allá, uno empieza, un momentico, ¿quién es ese amigo? ¿Dónde vive ese amigo? Traerlo acá para conocerlo. Nosotros así en la casa hacíamos, por ejemplo, los invitábamos, vengan y coman acá con nosotros para ver cómo es exactamente, para ver quién es, o sea, de dónde es, o sea, entonces, ¿por qué? Porque uno está protegiendo a los hijos. Si uno no tuviera celo por los hijos, anden con quien quieran. No, o sea, el celo tiene esa parte positiva también. Higiene. Los pactos de Dios son totalmente diferentes a los pactos humanos. En los pactos se establecen unas correspondencias entre una persona y otra, entre un grupo de personas y un grupo de personas. Pero el pacto que establece Dios con los hombres, que ese es el sentido que debería ser. Tú cumples, yo te hago, yo te protejo, pero tú te sometes a esto. Generalmente el hombre no cumple. No, generalmente no cumple. Pero Dios sí cumple el pacto. Porque Israel nunca cumplió los pactos. Y tal vez nosotros tampoco cumplimos los pactos. Pero Dios sí cumple los pactos. Sí, esa es una gran realidad. El Dios que promete, cumple. Miren, Él le dijo a Abraham y a Isaac, Jacob, yo le voy a dar esa tierra que fluye leche y miel. O sea, independientemente de lo que habían acabado de hacer en el becerro de oro, Dios iba a cumplir. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios de fiel. O sea, y que apela también a, que eso es lo que apeló Moisés, a la misericordia. Señor, hombre, ¿cómo que tú vas a dejar ese pueblo? ¿Cómo que no vas a ir con ese pueblo si ese es tu pueblo, que tú lo sacaste de allá de Egipto, Señor? Mira, ¿qué van a decir los demás? O sea, tú eres un Dios misericordioso, tú eres clemente para la ira, Señor. Ese es el Dios que nos ama y que Dios establece leyes para protegernos. Que Dios nos ayude a tener en cuenta el gran amor de Dios. Sí, hermano. Algo que iba a decir, ¿verdad? Dios tiene la promesa, la tiene para nosotros, ¿verdad? Pero hay condiciones también, ¿verdad? La obediencia o la desobediencia. Si nosotros obedecemos, ¿cómo vamos a obedecer? Cuando nosotros vamos y nos metemos con Dios, conocemos su palabra, la guardamos, la ponemos por obra. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios por obra y la obedecemos, entonces los pactos de Dios se cumplen en cada uno de nosotros. Pero cuando no lo hacemos, cuando no escudriñamos la palabra, cuando no la guardamos, cuando no somos obedientes, cuando no ponemos aquello como práctico, pues las promesas de Dios no se van a hacer realidad en mi vida. Porque aunque haya relaciones, como dice usted aquí, fuertes, hay problemas, dificultades, pero si yo estoy en contacto con Dios, sí lo que Dios dice a través de su palabra, si por la palabra no miente, esa es una promesa que Dios la dio y no nos miente, voy a estar segura que aunque vengan dificultades, que las vamos a tener todos los días, de diferentes formas y en todo tiempo, pero estamos seguros que vamos a seguir adelante y que cada una de esas dificultades va a ser para bien. Y Dios se va a glorificar porque yo estoy conociéndolo a Él cada día más en su presencia y estoy metida en el rol de Dios. Amén. Gracias, hermana. Miren, el pueblo de Israel, Dios le leyó de Deuteronomio 28, 29 y 30. Y les digo, mire, aquí están los beneficios de obedecer y aquí están los beneficios de la desobediencia. Escojan, o sea, obedecer o desobedecer.
Y ese es el Dios nuestro, o sea, que nos ama, pero quiere una respuesta a un compromiso de parte de nosotros. Ese compromiso a que Dios obre en nuestro carácter, que Dios obre en nuestra vida. No simplemente decir, yo soy el pueblo de Dios, pero vivo como los demás. O sea, soy un pueblo distinto, un pueblo llamado a ser santo. Y esa distinción era la que Dios quería que en esas naciones se viera. Oye, esa nación es completamente diferente. Esa nación tiene unos valores y tiene ese... No es como las otras naciones. Es un Dios santo. ¿Sí, Sara? Cuando nosotros decidimos responder a Dios en reciprocidad, a tanto amor que Él ha mostrado con nosotros, a medida que Él cumple promesas en nosotros, ese grado de respuesta en obediencia da estabilidad personal, da estabilidad familiar y da estabilidad institucional. ¿Por qué permanecen las iglesias en el tiempo? Porque tienen un remanente de gente comprometida, de gente que ha decidido obedecer. ¿Por qué hay matrimonios que permanecen? Porque a pesar de que no se tienen todas las condiciones, de alguna manera la pareja se ha comprometido a obedecer a Dios, a obedecer a Dios en alguna medida. Entonces tengamos en cuenta eso, que el futuro de nuestra seguridad personal, familiar, comunitaria, institucional y aún nacional va a permanecer en la medida que nosotros respetemos los principios de Dios y seguiremos siendo la sal y la luz del mundo que detiene lo que en Primera Tesalonicenses se llama la acción del mal en el mundo. Es que el compromiso nos da identidad, esa identidad que somos el pueblo de Dios y somos un pueblo diferente y estamos llamados para hacer cosas diferentes. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú eres un Dios misericordioso, un Dios que cumple lo que prometes, un Dios celoso. Tú dices que tú guardas a tu pueblo como la niña de tus ojos. Señor, y esperas de nosotros que haya una respuesta a tanta bondad, a tanta misericordia. Señor, gracias porque el saber que somos tus hijos y que tú cumples tus promesas, eso nos da estabilidad en todas las áreas de nuestra vida, aún a pesar de los momentos y las dificultades que podamos estar atravesando. Señor, gracias porque tú hiciste un compromiso con nosotros. Tú dijiste, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y si tú edificas la iglesia, edifica las familias, nos edifica a nosotros individualmente. Señor, y ese compromiso espera de nosotros una respuesta de obediencia. Y en esa obediencia tú has hecho provisiones, Señor. Has provisto al Espíritu Santo que nos capacita, que nos enseña. Has provisto la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Has provisto, Señor, tu palabra, que es como una espada de dos filos. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes y esta mañana decidimos una vez más obedecerte, Señor. Decidimos comprometernos contigo
y con tu reino. Que tu reino avance en esta tierra. Que tu reino prevalezca, Señor, siendo sal y luz en medio de tanta oscuridad y corrupción. Aquí estamos. Guárdanos en esta semana y que el Señor esté siempre guiándonos a cada paso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera decir unas palabras. Sí, Robert. Después del reciente fallecimiento de mi esposa, pensé que podía llevar una vida normal y me encontré con una realidad que nunca pasó por mi mente y una gran tristeza, profunda tristeza abatió mi alma y la sigue abatiendo. Pensé que podía seguir normalmente viniendo a las grandes celebraciones, pero en cada rincón de este lugar veía su imagen y faltaba a mi lado. Igual pasó en el grupo familiar. Me hacía falta, me hace falta 58 años de vida en el que aprendimos a ser uno. Ella y yo éramos una sola persona. Hace unos días en mis reflexiones con Dios experimenté en mis reflexiones un pensamiento que lo atribuyo a Dios, que me decía: es hora de dejarla ir, ella está conmigo, está bien, y es hora que comiences a preocuparte por ti mismo, por tu vida. Mi sistema nervioso está comprometido, estoy en tratamiento. Y hoy quisiera pasar adelante para que se hiciese una oración por mi salud integral, por alma, espíritu y cuerpo, sobre todo por mi mente, para que esos pensamientos negativos vayan siendo enterrados En el nombre de Jesús. y que pueda recordarla a ella sin dolor y sin tristeza, porque sé que donde ella está bien, y su pensamiento y su consejo para mí sería que debo seguir adelante con la ayuda de Dios. Y voy a pasar adelante para que hagan una oración y necesito un abrazo fraternal, que se crea en libertad de